Ahora sí. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo andan? Veo ahí, los veo un poquito mejor. Buen Bueno, día. ahora sí. Muy bien. No quiero perder mucho tiempo con esto, pero me gustaría que vean en avisos que publiqué una planilla donde están lo que me consta a mí como las calificaciones provisorias. Las tengo que entregar esta semana. Varios de ustedes me han avisado que se abrieron los foros, los trabajos prácticos había que entregarlos vía mail, pero se ve que se abrieron los foros y algunos entregaron por ahí. Ya los miré y rectifiqué la planilla, la que entregué ahora hace, no sé, media hora, es la última. ¿Sí? Si hay algo que no se condiga con la realidad dentro de esa planilla, por favor, de manera urgente, comuníquense o ahora mismo, ¿sí? Porque hay alumnos que tuvieron excelentes notas en trabajos prácticos en el parcial y adeudan quizás la corrección de algún trabajo práctico. Y son obligatorios, por lo cual es una condición para regularizar la asignatura. Marcia, te escucho. Disculpe, profesora, a mí me figura que no cuentan los trabajos prácticos, pero yo me presenté en todos los foros. Me figura Eh, que no está entregado el del trabajo práctico número 2. ¿Por qué no le haces una captura de pantalla y me lo mandás o al mail o ese, a... A ver, si no me equivoco, que es el foro número 2, usted me hizo una corrección en ese foro. A ver, si no me equivoco, capaz que yo estoy también errada en esto, pero en el foro 2, que era de identificar un derecho individual o colectivo, límites de trabajo que aprueba, ese solo hice el... mándamelo, mándame una fotito, Bien, listo. Ah, este es porque el que sí me parece que lo contesté, que le mandé como en una foto, pero me parece que no salió, porque no lo veo. Pero ahí lo busco. Lo busco porque lo tengo. Armé un yo lo PDF. único que tengo es una participación, va, lo que me figura o encuentro, es una participación que dice realicé el foro hablando de otro artículo debido a que como en un principio hablé del 14 vistos, hablamos de eso, pensé que cambiar el artículo no afecta, pero no veo otra participación. Lo mandé en un PDF, pero por lo visto no se ve, que me parece que ese es el error que cometí. Mándame fotito y el PDF al mail. Listo, listo. Gracias, Ahorita Marcia, porque entre todos nos ayudamos a que no publique una planilla con una información sí, ahí lo incorrecta. busco, que lo estoy enviando. Gracias. ¿Sí? Hay varios alumnos en esta situación. ¿Alguno más que haya advertido un error? Profe, ¿a dónde publicó esta planilla? Porque yo no la puedo ver, pero En creo que... avisos, Ah, vos estás aprobada. Si alguno no la bien, puede ver, bien. prefiero perder 2 segundos en esto y no que por una cuestión administrativa pierdan la asignatura. Bueno,
¿Estamos bien con eso? Y alguna consulta, profe. Sí, Eh, Laureano Galera habla acá. ¿cómo Yo le, estás? acá estamos bien. Yo le quería consultar si, porque en la lista estoy como que si no No, consta trabajo no práctico. me consta en la entrega del trabajo práctico del módulo 3. Ah, sí, está bien. Sí, sí, te quería contestar eso, si era Sí, ese nomás. únicamente Porque, ese. Tenés un 7 y un 8 en los otros dos. sí, dale, bárbaro. Bueno, gracias. No, a ustedes. Bien, no los veo hoy, no sé por qué. Ahí está la galería. No los veo mucho hoy, pero arranquemos. Acá hay alumnos que estuvieron trabajando en su presentación. No sé si se animan, Gustavo, Natalia, sé que habían estado trabajando un poquito, no sé si se animan a que hagamos un simulacro de examen. ¿Sí? No, Si profe, va a no, ser Yo presentación realmente no preparé nada para hoy. no hay problema. Estela, me decías, y que va a ser una presentación, pero después usted va a hacer preguntas de todo, porque yo voy por el sí, módulo 1 recién, sí. tratando de hacer La idea es que ustedes un poquito. preparen un tema y después, obviamente, que se van a evaluar todos los contenidos, ¿sí? Y cuando hablamos de presentación, es una presentación oral. No es que van a hacer una presentación con un PowerPoint o con algún sustento. Es solo para que el examen oral lo inicien hablando de un tema del cual están seguros, ¿sí? Habíamos puesto un ejemplo la clase pasada de empezar a hablar, por ejemplo, de la autonomía provincial, ¿sí? Entonces, ¿qué artículos constitucionales promueven esta forma federal de gobierno y la autonomía provincial? ¿De qué empezaríamos a hablar si quisiéramos preparar ese tema de examen? ¿Qué les parece? No De te las escucho, Gustavo. competencias. Ahí está. Bien, ¿de las competencias de quién? ¿De qué tipo de competencias? Y la- De las competencias delegadas, concurrentes, exclusivas. ¿De quién? y de las provincias y de la nación, digamos, del Estado Nacional y de las provincias. Bien, entonces, si quiero hablar de autonomía provincial, lo primero que me voy a referir es a esta mención que hace de la Constitución de los pactos preexistentes, que por supuesto nuestra provincia, al ser más nueva, no participó de esos pactos, pero estas reservas de derechos que efectuaron las provincias y por lo cual se entiende también que las nuevas provincias la efectúan. Entonces, si quiero hablar de la autonomía provincial, voy a hacer principal énfasis en lo que fue la materia reservada y no delegada en nación, ¿sí? ¿Y cómo advierto cuál es esa materia? Muy bien, Iris. ¿Qué puedo hacer como provincia? ¿Qué es lo más importante que la Constitución me dice que puedo hacer como provincia? Dictar leyes, ¿Dictar las leyes, las normas. algo más? ¿Más, Que tienen la más constitución, importante? Elegir los que representantes. tienen la constitución provincial. Bien, la constitución provincial, o sea, aquí vamos a tener autonomía para definir aspectos claves de nuestra organización provincial, siempre y cuando, ¿cuál es nuestro límite? O sea, vamos a tener el derecho
y siempre hagan este ejercicio. Vamos a tener el derecho de dictar nuestra constitución provincial, con todo lo que eso significa. ¿Y el límite? Está sujeta a la Constitución Nacional. Bien, perfecto, que no se contradiga con los principios esenciales de la Constitución Nacional. Hasta ahí en la teoría parece sencillo, pero ¿qué pasa después con estas facultades que son concurrentes o exclusivas de la provincia o exclusivas de la nación? Empiezan a colisionar en la práctica. La ¿Sí? práctica sociológica puede contradecirse a veces a la Constitución y a veces la contradice del todo. No, está como opuesta, pero bueno, en la práctica sería la Constitución material y la formal sería la escrita. Muy bien, me interesa resaltar acá el término que utiliza Iris. Se generan conflictos en el federalismo, ¿sí? Y esos conflictos del federalismo, ¿cómo nos dice nuestra Constitución que tienen que ser resueltos? Por la supremacía por la supremacía constitucional, digamos. Bien, pero si hay problemas en la interpretación de cuál es la norma que se aplica, por ejemplo, cuando veíamos el caso de los recursos naturales de la provincia de Neuquén, hablábamos de los hidrocarburos y veíamos que lo que es materia de regulación de los derechos sobre los hidrocarburos está delegado en la Nación o en el Congreso porque la regulación corresponde al Código de Minería. ¿Se acuerdan que está delegado en el Congreso Nacional dictar el Código Civil, Comercial, de Minería, etcétera? Dame un segundo. Perfecto. Envíenlos por mail, por favor, los trabajos. Entonces, delegamos en Nación esta facultad de regular ciertos derechos. Por ejemplo, minería. Sin embargo, muchos de los recursos mineros, como tenemos la conformación del derecho público, son de la provincia y son recursos naturales. Entonces, colisiona el 124 que reconoce este dominio originario en cabeza de las provincias con la regulación que hace el Congreso por ser materia delegada a la regulación del Congreso y de Nación. ¿Sí? Ese es un ejemplo de donde colisiona. También existen... Juli, te Sí, interrumpo, mil disculpas, te interrumpo un segundito. Sabes que sí. por mail, recordá que por mail no podemos aceptar ningún tipo de trabajo porque tiene que dar todo calificado en plataforma, ¿Y sí o sí. y cómo hacemos por aviso? Ahora, si ellos, mira, los foros son los que deben, en el foro correspondiente al que deben, habilitamos ahora y les dejamos el día de hoy para que lo entregan por ahí. Después, si querés, lo Ok. charlamos nosotras internamente, No, no hay no, no, problema. está perfecto, mala mía, Por- porque yo les habilité que sea por mail. claro, por favor, Porque por eso pensé que queríamos estaban avisar antes. cerrados los foros. No, 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 lo habilitamos hasta hoy. Si quieren a la tarde, después lo hablamos con vos, Juli, y podemos enviar un mensaje a todos. Disculpen la interrupción. Pero bueno, para que todo quede en plataforma, que es un mensaje es un mensaje para todos los estudiantes, que por favor siempre que sea por el medio de la plataforma que quede registro. No se acepta nada más por mail. Hemos tenido inconvenientes ya otras cursadas. Sebastián, fíjate que ya está impactado lo que enviaste por mail. Así que los que enviaron y ya está en la planilla, despreocúpense. ¿Sí? Claro. Esto es para los que deben. Así que bueno, ya habilitamos los espacios, así lo vuelven a entregar por el foro correspondiente que deben. Bueno, Foro, por disculpas. ende, trabajo práctico. No, no hay problema. Bien, entonces, estábamos viendo qué pasa con los conflictos de federalismo. Y les preguntaba cuál es la solución o cuál es la vía de comunicación para solucionar estos problemas de federalismo. ¿Se acuerdan del concepto de federalismo de concertación?
lo que requiere o la idea de nuestra Constitución es que estos problemas de interpretación o esta puja de poderes, porque ambas jurisdicciones pretenden la regulación de ese derecho, se solucionen a través de pactos o a través de lo que se llama el federalismo de concertación, un federalismo cooperativo en el cual se encuentren puntos de conexión y se coordine la administración de ciertos derechos. Esta misma idea de federalismo cooperativo es la que promueve la concreción o la firma de pactos fiscales en materia impositiva. Deben haber escuchado que se han firmado varios pactos fiscales. Bien. A ver. Acá encuentro en las preguntas que veíamos por ejemplo, explique los alcances del habeas corpus, habeas data y el amparo conforme el artículo 43 de la Constitución. ¿Qué condiciones rigen para su procedencia? ¿Sí? Hablamos bastante del habeas data y de las leyes provinciales que lo han regulado. O el artículo 41 cuando habla del derecho al ambiente sano. ¿Quién tiene que dictar las leyes para proteger el ambiente? ¿Qué dice la Constitución? ¿Es una facultad reservada a la nación? Al Poder Legislativo. Sí, pero el poder legislativo podría ser nacional o provincial. ¿A cuál de ellos? ¿Qué les parece? ¿Solo la provincia? ¿Solo nación? ¿Qué dice el artículo constitucional? ¿Y qué les parece desde su experiencia? Tanto por nación que por provincia. Bien, dice que la nación tiene que dictar las leyes de presupuestos mínimos, como un piso de protección, porque después la provincia, que es quien está en un contacto directo con la situación ambiental, porque o sea, son los ciudadanos de las provincias los que viven en el territorio donde pudiera haber una afectación o quienes tienen que decidir el estatus de protección del ambiente, los que van a dictar las leyes que regulen en mayor detalle esa protección. ¿Sí? ¿Pero qué significa eso? Es un término que resuelve las dudas, lo que es leyes de presupuestos mínimos. ¿Quién define cuál es un presupuesto mínimo y cuál es un presupuesto de máxima? ¿Sí? Prohibir la técnica extractiva de fracking, ¿es un presupuesto mínimo o no? Un fallo muy conocido en el cual la Municipalidad de Vista Alegre sacó una ordenanza que prohibía el fracking. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Una sentencia judicial en la cual se presentó la provincia y dijo, en el marco de la autonomía municipal o de las competencias municipales, no está la facultad de decidir la técnica extractiva que va a tener una actividad que regula la explotación de un recurso provincial. ¿Sí? El hidrocarburo, más allá del ejido municipal donde se encuentre los yacimientos, corresponden a la provincia. ¿Sí? Fíjense que esto es toda una delimitación normativa.
de por qué o de quién tiene la jurisdicción para reglamentarlo o para ser el titular del derecho. Bien, entonces, nadie quiere hablar de la preparación del tema, de cómo van, de qué han buscado. ¿Nadie quiere aprovechar el espacio para esto? ¿Ya saben qué tema van a elegir? Profe, Sí, yo lo estoy como armando y ya tenía, es más fácil, como vos dijiste, buscar el tema de punto de conflicto, ¿no? Así resultó como más llevadero en los trabajos del foro. Entonces, sí, en función de eso, estaba empezando a trabajar el tema de las facultades, digamos, de la provincia con respecto a nación y ese conflicto, y después me fui para el lado del federalismo, para el lado de la regionalización, digamos, como que se puede bien, abordar de varios lados, pero, digamos, no me quería, no sabía si expandirme tanto o no, como para hacer una presentación de un eje, digamos, y después ir tocando varios temas que solo fluyen, digamos, de un mismo claro. conflicto. ¿Y por qué no te pones un ejemplo o una temática y haces todo alrededor de esa temática? Claro, por ahí elegir un conflicto puntual o no. Claro, y de ahí Bien, desarrollar, la teoría va a ser la misma, pero sí, te permite hacerlo mucho más dinámico. bien, dale. ¿Qué sé Bueno, yo? dale. Un tema, o lo que vos quieras. Bien. Tengo bastantes antecedentes que estuve buscando, digamos, todo lo que es regionalización acá en Neuquén, desde la nueva gestión de ¿Viste? gobierno. Ya eso es un Después, tema en sí sí. mismo, ¿eh? Sí, y después abarqué un poquito más con respecto a lo que es también la regionalización, no nuestra, sino el pacto, digamos, el acuerdo de las provincias patagónicas, ¿no? Bien, Como para ir bien. comparando puntos. Entonces, por ahí quería ver cómo engancho con el desarrollo de un conflicto actual. Y eh, bueno, un bien, conflicto de hay que varios, pero sí, hay varios, pero por ejemplo lo que son las hidroeléctricas, hay bastante consenso ahí provincial entre Neuquén y Río Negro, han definido los mismos sí. ejes y lo trabajan en conjunto. Sí, lo trabajé en el foro ese tema, así que voy a ver si sigo por ahí, que ya tenía bastante avanzado. Así que bueno. Sí, sí, es muy buen tema. Y además también ahí podés meter, incluir todo lo que es derecho municipal a raíz Claro. de la Bueno, regionalización de la provincia, hablar de las sí. autonomías municipales. Y listo, Sí, está bien. porque Si no, me ya voy por las ramas, sí. es un montón, pero está muy bueno el tema. Control de constitucionalidad en Argentina, me parece un muy buen tema. ¿Sí? Fíjate que también en en la Constitución tenés la organización del Poder Judicial. Y no por la estructura de habrá un juez de primera instancia, sino, Sebastián, por el tema de cuál es la materia que va a ser, digamos, cuál es la materia de conocimiento originario de la Corte, ¿sí? Porque la Corte ejerce una función, además de ser el último intérprete de la Constitución, ejerce una función política en cuanto a qué temas va a decidir de manera exclusiva y qué temas van a definir los tribunales, tribunales inferiores, perdón. Y eso es muy interesante si vas a hablar de control de constitucionalidad y de organización del Poder Judicial, que veas estas materias. Fíjate, dame un segundito. Atribuciones del Poder Judicial, artículos 116, 117, 18 y 19. Esos te van a servir. Está bueno, me gusta. Derecho a la alimentación, Estela, qué interesante. ¿Cómo lo pensabas abordar? Bueno, yo pensaba que de dónde nace y que es un derecho si es colectivo, de qué generación,
Pero yo creo que colectivo también había otra palabra que ahora, bueno, no me acuerdo, eh, que es individual y también es colectivo, puede ser. Y Sí, después el orden, o sea, de que nace el artículo 75 y 122 y que son a través de los tratados, eh, pero es como que tengo todo un pupurrí, pero quería ver si se arrancaba desde que, de dónde nace el derecho a la alimentación. Y bueno, yo me acuerdo que hablamos de los límites del derecho a la alimentación y es que están sujetos a los recursos del Estado, puede ser, sí, que sí. esto depende de la medida de los recursos disponibles que, que determine el Estado para las provincias, para los municipios y para el resto. Ahí ese sería el límite. Bien, sí. Sí, podés partir de la generación de derechos hablando un poco, un breve resumen de cuáles eran los estándares de protección, que al principio la protección era la vida, la libertad, y que a raíz de la evolución histórica de la Argentina y la firma de tratados internacionales, no sé qué tratado en particular vas a hablar, pero o también si la alimentación es en todos los segmentos o vas a abordarlo más por los niños, niñas y adolescentes. Si la alimentación te referís a una cuestión de, em, de calidad de vida, de nutrición, o te referís a a los accesos a la alimentación para gente celíaca o que tiene algún trastorno eh, en particular, no sé cómo lo querés abordar. Y me interesa más para los niños y adolescentes más que a una nutrición, ya sea una buena alimentación más que a lo que es lo de celíaco y todas esas cosas Claro, que no tanto eso, a lo saludable, eso sino a salió lo después. básico. Sí, a lo básico, a lo más a punto, ¿no? A Sí. lo más fundamental e importante, que es el derecho a que todos tengamos eso, porque Bien, es entonces como un el desprendimiento día. del derecho, del clásico derecho a la vida, porque de alguna manera, y bueno, y también lo podés abordar con la relación que tiene entre eso y el derecho a la educación. Igual que eso se relaciona también el derecho a la vivienda, o cambia un montón, porque No, la vida de los pero va a niños y ser eso, mucho. bien, bueno, Sí, con vivienda va a ser mucha información, no vas a llegar a ningún lado. Déjame bueno, que lo estoy anotando, dame un ujú, segundo, porque te voy a buscar algún artículo que te pueda ayudar. bueno, Te voy a anotar acá. Bien, valen que no pude ver el chat. ¿Cuánto tiempo tenemos que exponer el tema? 5 minutos. Grábense porque se pasan rápido. Profe, si yo quisiera hablar sobre el artículo de hidrocarburos que subí en uno de los trabajos prácticos, puedo empezar con el 124 y con el artículo 5 y 31 sobre las relaciones entre el Estado y el federal y las provincias. Sí, ¿qué te gustaría hablar en particular? ¿Cuál es lo que te genera así El tema como... de regionalización. re- Yo subí un artículo, lo que significó la ley bases y eh, cómo se organizaron las provincias de la Patagonia para defender los recursos Bien, naturales. bien. Si querés hablarlo desde, o sea, sería abordarlo desde la regionalización y no... Ahí también tenés, si lo querés abordar desde la regionalización, pero sin perder de vista el recurso que estaban defendiendo, también podés sacar información de la organización de la UFEPI, Organización Federal de Provincias Hidrocarburíferas. Gracias. Ahí tenés un montón de contenido de cómo se organizan las provincias que son productoras y la injerencia que tiene ese organismo en la propuesta de modificación de leyes.
O sea, es una de las organizaciones del federalismo para poder abordar temáticas que generalmente Nación no utiliza una concertación, sino que estima que, que esa posibilidad de fijar la política hidrocarburífera, que eso es algo importante que también lo veas, es exclusiva de Nación, ¿sí? Y por ahí no abordado desde el federalismo, pero déjame que piense si hay algún artículo desde este punto que lo querés ver vos, desde cómo se organizan las distintas provincias para poder manifestarle la disconformidad a la nación sin judicializarlo, ¿no? Claro. Institucionalmente, cómo a través de la regionalización pueden dirimir algunos conflictos. Ese sería el tema. Déjame que me voy a anotar, pero me parece que en OFEPI va a estar tu solución. Profe, ¿a dónde enviaron esas cosas que están anotando? Por ejemplo, lo que Y me ahora en dice. avisos. Ah, bien, bueno. eh, bien. ¿Alguien más que ya esté pensando el tema? Buen día, profesora. Un buen día, Darío. Estoy sin cámara, discúlpeme hoy. No hay problema. Yo le consulto, yo también tenía pensado, en caso de llegar al final, preparar lo que es el trabajo donde preparamos lo que era la nota de... Hola, hola. Lo perdimos. Gustavo, supremacía constitucional, tenés un montón para hablar. También podés hablar de cuál es el procedimiento de la Constitución para incorporar un tratado con jerarquía constitucional. Y te recomiendo algún casito que te busques, algún casito de conflictos de interpretación o de conflictos en determinar si el tratado es operativo o no. Sí, que hay bastantes. O sea, elegí un conflicto y toda esta temática abordala a través de él, ¿sí? O elegí un tratado con una temática en particular y abordalo a través de eso, ¿sí? Para que no sea tan teórico y tan denso, sino que vos puedas ejemplificar, ¿sí? ¿Cómo se aprueba? Este tratado se aprobó de esta forma, con estas mayorías, la discusión en esa época era tal. Sí, hagan un poco de contexto del temita que eligen, porque va a ser más dinámico. Hola, profesora. Sí, ahora sí. Ah, se me apagó la computadora, estoy con el celular. Le quería consultar, yo quería preparar el trabajo respectivo donde teníamos que entregar una nota del diario o de internet. Bien, ¿cuál era Yo la presenté, noticia? yo presenté lo que es la licitación del Cerro Chapelco, de la concesión Bien, Chapelco, porque tocaba, bueno, lo que es el recurso natural, este, sí, el recurso natural de la provincia y aparte, eh, en menor proporción, digamos que hablaba de los tratados que hay con las comunidades indígenas en el sector, porque ellos son parte, son dueños de parte del territorio, entonces, bueno. fíjate, Darío, que ahí tenés mucho para hablar, que te sugiero, No, podrías sí, sí, hablar esa es la pregunta, de sí, sí, eso quiero saber. comunidades indígenas y
más que recursos naturales, la protección del ambiente en especial. Ajá, ¿Sí? Tenés ley de bosques, bien, o sea, conflictos de aplicación de ley de bosques, y tenés ahí un observatorio o un organismo de seguimiento del cuidado ambiental con las comunidades indígenas. Y en respecto a las comunidades, la Constitución, fíjate que también habla de los recursos naturales en el territorio en el que se encuentran. Fíjate el artículo, ya te digo. El 75, inciso 17, dice, habla de las comunidades indígenas y habla de asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. bien. Y dice que las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Me parece que un desarrollo de esa relación que tiene que haber entre la provincia y las comunidades para la protección de los recursos naturales y el alcance, vas a encontrar artículos que hablan del alcance de cuáles son sus recursos naturales, porque la Constitución claramente no lo explica, Ujú, está muy bueno. bien. Si no encontrás material, escribime y te ayudo a buscarlo. Bueno, muchas gracias, profe. Y como última pregunta, si no es mucho pedir, porque yo sé que la información es abundante, entonces como para no perdernos en esa información, en toda la información que podemos recabar de lo que es Constitución y bueno, y todo lo demás, y poder armar una exposición concreta, digamos, y no perderse en tanta información. ¿Cómo podríamos, cuáles serían los ejes, digamos, por dónde iniciar a exponer, cómo desarrollar y cómo finalizar? ¿O algunos ejes que sean concretos o algo, a ver, cuestiones Haciéndose que no se nos preguntas deben claras, más escapar, allá digamos? de que el límite van a ser los 5 minutos y ustedes ahí se van a dar cuenta solo de qué es lo importante. Bien, Lo otro, hacer la red conceptual en una sola hoja A4. ¿Sí? No irse de ahí. Todo lo que quieren poner no se puede ir de ahí. ¿Sí? Eso los va a limitar un montón. Y lo otro que me parece muy importante es que ustedes entiendan los ejes de la asignatura. Entonces, ¿dónde está ese derecho en la Constitución? ¿Cuál es el problema o el conflicto del derecho en la Constitución? ¿Cuáles son los actores de esa situación? ¿Qué reconocimiento tienen esos actores? ¿Por qué se creen con derecho a regular tal situación? ¿Sí? ¿Eso está en la Constitución? No está en la Constitución. De lo que estoy hablando, ¿hay leyes? ¿Fue reglamentado? ¿Cuáles son los límites del derecho en el cual estoy hablando? Con eso ya vas a encontrar un montón de límites, ¿sí? Para saber qué es lo importante. Y después, torturar a la familia, familia y amigos, ¿sí? Preparo el tema y le digo, ¿me puedes escuchar 5 minutos? Y pones el cronómetro. Y si en 5 minutos vos le diste tu tema y cualquier persona no te supo entender de lo que estabas hablando, hay que reformularlo porque está confuso, ¿sí? Te tiene que poder entender cualquiera una bien, exposición de derecho constitucional. bien. Ese es un buen parámetro. Sí. Bien. Pero Bueno, piensen gracias. que es muy cortito el tiempo. Ahora, todo esto que lean para prepararlo les sirve porque es la misma teoría que van a aplicar para el resto de los módulos. Bien. Bueno, buenísimo, gracias, profe. Eh, Derecho a la educación, Angélica. ¿Y cómo lo vas a abordar? Profe, la verdad no tengo, es como que tengo un montón de ideas, pero no sé bien por dónde encarar. He estado Bueno, en leyendo, esto que buscando hablamos, material, pero es como
que hay un montón, entonces por ahí estoy como... Sí, hay mucho, es muy amplio. Derecho a la educación es un montón. En esto que hablábamos con Darío, este 75, inciso 17 de la Constitución, también habla del reconocimiento a los pueblos indígenas y este derecho a la educación bilingüe e intercultural, por ejemplo, no sé, como para acotarlo un poco más. No sé, si no, en el artículo 5 también habla de la educación primaria como obligatoriedad de las provincias. Podés hacer un desarrollo de cómo se fue articulando la aplicación de este artículo y por qué ya no hablamos de educación primaria o cuál es el concepto de educación primaria hoy. Bien, buenísimo. Porque, ¿qué va pasando con la educación? Ahora es obligatorio hasta el jardín de 3. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En base a qué tipo de constitucionalismo se va avanzando en esta obligatoriedad de proveer este servicio de educación? ¿Y cuándo es obligatorio y cuándo no? ¿Y cuándo es obligatorio para quién? ¿Sí? ¿Es obligatorio concurrir al jardín de 3 o es obligatorio que el Estado te provea la posibilidad de que inicien a los 3 años la escolarización? ¿Sí? Tenés mucho, mucho para abordar. Educación es un campo enorme. Así que ahí tenés que Sí, la verdad fijarte que sí. qué te interesa a vos. Está bueno el hilo que me tiró igual. Sí, Profe. primero fíjate qué te interesa a vos y cuál es lo que realmente decís, che, esto no me gusta cómo se está dando o me interesa saber más, y a partir de eso abordalo. Porque esto es la forma de hacer de que la materia les sirva, ¿sí? Que se acerque la materia a los intereses de ustedes, aunque sean estos 5 minutos del final. Bien, buenísimo. Muchas gracias, profe. A vos. Profe, Profe. una consulta. Y en el tema de la educación, ¿cuál sería el límite de que no haya cupo para esa? ¿Cuál sería Límites presupuestarios, límites, lo tenés mismo que de la límites alimentación? geográficos, o sea, ¿cómo hacemos con la educación en zona rural? ¿Cómo garantizamos el acceso a la educación? Incluso pueden hablar de la educación, las nuevas tecnologías y las implicancias constitucionales. ¿Sí? ¿Cómo garantizamos o cómo hacemos para mantener los planes de estudio con determinada, no sé, cómo replanteamos los planes de estudio frente a alumnos que están todo el tiempo conectados a Internet, eh, que prácticamente todos los trabajos prácticos se hacen con ChatGPT, que no hay espacios para concientizar sobre las bases de lo que esto va a ser su vida adulta, cómo abordamos las problemáticas de adicción en la educación. Eh, Uf, tienen temas, porque ahí tenemos permanentemente 2 o 3 derechos que van a estar colisionando. Ah, bien, gracias. Andrés, no sé cuál es la 3468. Buen día, profe. Buen Es la día. nueva ley de la Subsecretaría de Trabajo, la que brinda. Bien, sí, sí, totalmente. Y además que lo mismo, la Constitución habla de tu, 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 de seguridad. En las relaciones de consumo,
como una facultad exclusiva del Congreso. ¿Sí? En varios puntos lo define como en el 75 como exclusiva del Congreso, en el inciso 2, en el inciso 16. Fíjate cómo, de dónde deriva la facultad provincial, ¿sí? Tenés bastante para hablar de materia de seguridad, porque se fue definiendo o desmembrando un poco el aspecto territorial de la seguridad. Coparticipación de recursos. Tenés un montón, Hernán. Está muy bueno el tema. Profe, sí, estoy medio con un poco de tos y por eso escribía, pero sí, me interesa muchísimo. Yo, de hecho, el práctico que fue el link fue una noticia de coparticipación de recursos o la disminución de una de las cuotas mensuales de nación hacia provincia. Es como un tema que me gusta, todo lo que sean impuestos, Bien, tengo pero un sí, montón para enviarte. sí o sea, estoy medio confuso porque sí es un tema que me interesa y me gusta, pero tengo que tomar como un ejemplo y bueno, eso es lo que, por lo que escuchaba recién en lo Sí, que pero comentaba. podés tomar como ejemplo nunca, nunca llegar a un acuerdo en materia de ley de coparticipación. Porque ¿qué requiere la ley de coparticipación? Unanimidad. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con esa unanimidad? Porque parece sacada de un mundo ideal, ¿no? Porque los consensos hoy por unanimidad son muy difíciles de llegar, porque los intereses son diversos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué preferimos? ¿No sancionar nunca una ley de coparticipación que se ajuste a las nuevas realidades en base a esta imposibilidad de tener unanimidad? ¿O cómo vamos a resolver este conflicto? También la coparticipación entiendo que lo vas a abordar desde nación y provincia, porque a nivel provincia-municipios se generan los mismos conflictos. No, yo le había pensado de nación hacia provincia, los Bien, recursos que la provincia le corresponden y por ahí nación no cumple. tengo Que ahí, material, que así ahí se que genera un conflicto grande porque en realidad es un problema eso. es un problemón. Porque entendiendo, o sea, yo lo que pienso son porque eso es parte de los recursos o del presupuesto de la provincia. Sí, además, o sea, la Constitución te impone la prohibición de generar nuevos tributos o impuestos porque los va a recaudar nación y los va a coparticipar. Pero el Claro. impacto entre la relación productiva difiere y la coparticipación además, digamos, se va licuando según ciertos parámetros de colaboración con otras provincias. Profe, eso estaría eh, pensado desde que Neuquén tiene muchos recursos que podría explotar los propios y recaudar, y con este sistema le llega mucho menos porque obviamente eso sería el licuar. Sí, el problema que se da en este momento con Neuquén es que justamente cuando hablamos de coparticipación queremos levantar la mano a nivel nacional y nos dicen, pero ustedes tienen un montón de recursos propios. Es más, tendrían que coparticipar sus recursos para las provincias que no están pudiendo recaudar para lo básico. Entonces es muy complejo porque cada uno va a mirar su realidad particular, pero lo que sí no es justo. Hoy no está siendo un régimen justo hace muchos años. Yo te voy a pasar, ahí me anoté para pasarte material. Sí, bueno, yo estoy pensando en eso porque en realidad es un tema que me gusta, pero bueno, tengo que Hay un indagar un poco más. montón, hay un montón. Y está muy bueno porque aborda también estos conflictos de relaciones de poder más que jurídicos. Claro. ¿Sí? Porque es este exceso de presidencialismo que tenemos en general en nuestra nación que hace que algunas atribuciones las vaya manejando a través de decretos. Fíjate que
las modificaciones de porcentaje últimos que hubo fueron todos a través de DNU, Perfecto. que no es la herramienta tampoco. Pero hay un Mm. montón. Yo te voy a buscar y te voy a enviar. Bueno, muchas gracias, profe. Estoy un poquito pasada de tiempo, por mí no hay problema, pero no sé si alguien más quiere hablar. Sí, Estela, además el régimen de coparticipación municipal que tenemos en Neuquén es bastante antiguo. Fíjense, eh, lean la misma ley, ustedes que están en direcciones administrativas, que saben cuáles son los recursos que ingresan al Tesoro de la provincia, fíjense que no todos son coparticipables a nivel municipal. Bien, ¿alguien más que tenga definido el tema? ¿Alguna duda sobre la cursada, material, algo que haya quedado pendiente? Bueno, entonces no me queda más que agradecerles por este cuatrimestre. Realmente un placer estar con ustedes, conocer un poco de sus experiencias. Los que participaron, muchísimas gracias. Los que no pudieron, estoy a disposición para lo que necesiten. Y no dejen de escribirme para cualquier duda que tengan y mantengamos este contacto porque todos tenemos intereses en comunes, acá estamos todos tirando para el mismo lado, así que éxitos en la cursada, en los finales, lo que necesiten me avisan y Profe, ¿le saludos a avisamos por todos. mensaje? Sí, por mensaje, si es algo fuera de la cursada y necesitan enviarme un mail, me lo envían, yo quedo a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Y no dejen de capacitarse porque ese es el camino. Un gusto haberla conocido. Igualmente. Muchas gracias, profe. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, Chao. profe.